Buenos días, vamos a tener el tiempo de la predicación. Veo que hay bastante visita, gracias a Dios. Bueno, para los que no me conocen, soy Fernando Bonifaz, un siervo de esta congregación, la Iglesia Comunidad Bíblica. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje. Y bueno, gracias a Dios por el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Pasamos un buen tiempo en la alabanza, gracias a Dios por los hermanos que están ahí atrás recibiendo. Gracias a Dios por aquellos hermanos que hicieron la limpieza en estos días, los que están sirviendo en Santiago, por el pastor, por su familia. Y gracias a Dios porque hemos visto, como lo comentaba el pastor la semana pasada, que Dios ha levantado una iglesia para servir al Señor primeramente y para servirnos los unos con los otros. Y hemos estado pasando un tiempo por la carta a los Corintios. Y estaba viendo en internet para saber cuánto más o menos llevamos estudiando esa carta, y en agosto vamos a cumplir ya un año. Entonces, realmente llevamos aproximadamente 50 predicaciones, 40 y tantas, acerca de primera a los Corintios. Entonces, las predicaciones están ahí en YouTube. Si quiere profundizar un poquito más, puede meterse e ir uno por uno, hasta le puede poner más rápido si gusta, ¿verdad? Entonces, pero está muy padre que podamos seguir refrescándonos. Y algo que me llama mucho la atención es que la situación en Corinto, la situación que ellos estaban viviendo, no es realmente ajena a lo que se vive hoy en nuestra actualidad. Lo que se señalaba en la iglesia es algo que también puede aplicar para nosotros. Recuerdo que hace algunos 14 años, yo estaba en camino cuando era joven, como los que pasaron aquí, ¿verdad? Yo estaba en camino hacia La Paz, y era el día de un campamento y no pude irme yo con los hermanos, no me pude ir con los jóvenes porque tenía que salir del trabajo y cosas así. Y pues agarro camino con otro compañero, con otro amigo, y nos vamos al rancho, no sé si lo conozcan, al rancho Vinoramas, o así se llama, Miguel. El Camino, ¿no? El rancho El Camino. Entonces, este rancho, pues sí, los que han ido está un poquito difícil para entrar. Sí, llegas por la carretera y todavía como 20, media hora hacia adentro. Entonces, nosotros íbamos en la carretera, y creo que me metí antes de donde era la indicación. Y pues empecé a manejar, y no dábamos con el rancho El Camino. Entonces por ahí en la noche, en medio de la oscuridad, vimos una camioneta viejita, apenas si se prendían los foquitos, pero les dijimos, pues no sabemos ni quién es, pero vamos a preguntarle. Y le pregunto, y era un señor de alrededor de 70, 75 años. Le preguntamos, oiga, señor, ¿usted sabe dónde es el rancho El Camino? Y él nos responde, amigos, realmente están en sentido contrario, están dirigiéndose a otro lado que no es el rancho El Camino. Nos ayuda hasta que nos pone en el camino correcto y pudimos llegar. Y bueno, esto nos ayuda a comprender un poquito más lo que pasará en la enseñanza del día de hoy, hermanos. Porque los corintios, esta iglesia, se estaba dirigiendo por el camino incorrecto, el camino equivocado. Y entonces Pablo lo que está haciendo a lo largo de la carta es mostrarles lo correcto, mostrarles lo que tenían que hacer. Y ahora va a profundizar más en todo lo que ha venido enseñando a través de la carta. Va a hacer un hermoso poema con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso titulado El amor, un camino más excelente. Y si recuerdan las predicaciones anteriores, hace dos domingos, hace 3 domingos, hemos estado hablando
que el capítulo 11 que hemos estado estudiando, desde el capítulo 11 hasta la sección del capítulo 14, en Corintios va a hablar acerca de cómo es el servicio a Dios, cómo es el servicio de adoración, cómo debería de ser. Hemos hablado de la unidad que Dios ha hecho por medio de su Espíritu, la unidad que hay en su iglesia. También hemos hablado del cuerpo, que todos somos miembros de un solo cuerpo. No hay miembros más importantes, menos importantes. Todos somos miembros de un cuerpo. Y también hemos hablado de los dones espirituales. Y bueno, más o menos hasta aquí es donde estamos parados ahora. Y acompáñenme, hermanos, a buscar en sus Biblias Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13. Cuando lo encuentren, se pone de pie, por favor, hermanos. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero ahora, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Amado Padre y Señor, gracias por el tiempo que hemos de pasar en su palabra. Padre, ayúdenos, Señor. Traiga entendimiento a nuestros corazones, Señor, para entender, conocer y hacer su voluntad, Señor, como iglesia y así como miembros de una familia, Señor, hacia con nuestros hermanos. Gracias por el mensaje, gracias por su iglesia, la iglesia que usted ha provisto, de la cual hemos recibido tanto. Gracias por el cuidado y sé por el amor que esta iglesia sé que ha demostrado también, Señor, a otros hermanos, Señor. Gracias, Padre. Bendíganos, Señor, y que sea usted en ese tiempo a través de ese mensaje, Señor. Se lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos dado lectura a uno de los capítulos más conocidos de Primera a los Corintios. Y es muy probable que sin haber conocido la carta, muy probablemente usted ya conocía este capítulo, ¿no? Yo recuerdo que antes de ser cristiano era un capítulo que en mi papá ya me había compartido un poco el evangelio con él. Entonces, es un capítulo un poquito más conocido que los demás. Y también es un capítulo que ha sido usado para las bodas, en tiempo de bodas, lo mencionan. Y por ahí estaba leyendo que en el año 81, en la boda del príncipe Carlos y Lady Di o Lady Diana, ¿verdad?
al arzobispo que invitan a esta boda, empieza a leer este capítulo, lo lee en voz alta enfrente de todos, y cuando termina, pues días después él se lleva una sorpresa, se da cuenta que las personas pues a las que había compartido este capítulo no conocían la Biblia, ¿no? Le mandan un mensaje y le dicen que dónde podían conseguir una copia de ese precioso poema de amor que había leído. Y vaya que es un hermoso poema, ¿verdad? Vaya que es un hermoso poema, y nosotros lo tenemos aquí en las Escrituras, hermano. Y bueno, es importante mencionar que hemos estado en el capítulo 12 ya algún tiempo, y luego retomaremos el capítulo 14 más adelante. Lo que se cree y lo que se puede ver en estos versículos es que hay un paréntesis entre el versículo último del capítulo 12 y el versículo 1 del capítulo 14. Pareciera que hay un paréntesis que Pablo lo usa para reforzar una idea principal. Pareciera que pausara una línea de comunicación, y ya una vez que habla acerca de en este capítulo, cerrará el paréntesis y retomará en el capítulo 14 el tema de los dones. Es algo así lo que está sucediendo. Y el énfasis, hermanos, en este capítulo claramente es el amor. Es el amor. Y bueno, nuestro estudio, hermanos, está muy conectado con todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de la carta a los Corintios. Y voy a mencionar por ahí unos problemas, ahí los van a ver en la pantalla, algunos de los problemas que hemos estado viendo a través de la carta. Y el primero es pues que estaban divididos, había divisiones, se estaban divididos en facciones. ¿Cómo es esto? Unos decían que unos eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cristo, y bueno, estaban divididos. También corrían hacia extremos, es decir, o eran muy mundanos o tenían un desprendimiento exagerado del mundo. También tenían pleitos en la iglesia, y eran pleitos no menores, eran pleitos que estaban llevándolos incluso a tribunales. Ahí los hermanos querían resolver sus problemas. Toleraban el incesto, algo que incluso era mal visto entre la sociedad de los corintios. Eran arrogantes, tenían problemas de roles, qué es lo que hace un hombre, qué es lo que hace una mujer. Estaban divididos también por posiciones sociales. También tenían una mala práctica, como lo vimos, acerca de la Santa Cena. De alguna manera estaban haciéndolo de una manera incorrecta. Y también últimamente vimos que estaban obsesionados por dones. Creían que los hermanos podían valer por su don, por lo que Dios les había dado era su valor. Y bueno, un poquito más de la ciudad de Corintio, es que era un lugar de comercio. Se cree que había alrededor de 300,000 habitantes, muy similar, yo me imagino acá San Lucas, ¿no? Muy similar, era un lugar así, con mucho comercio. Y eso está bien, pero también había muchas complicaciones. Había inmoralidad sexual, abundaba la inmoralidad sexual. Y también había demasiada competencia en este lugar, y los hermanos querían sobresalir de los demás. Era una ciudad reconocida por su mala fama. Y bueno, desde el capítulo 1 hasta ahorita hemos visto que hay una línea de comunicación muy importante donde Pablo está haciendo algunas pausas para reforzar los temas principales, las faltas principales de esta iglesia. Era su falta de amor, tenían falta de humildad y falta de unidad. Primera de los Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo deseaba que no hubiera una iglesia dividida, sino que estuviera unida, como dice ahí, en una misma mente, en un mismo parecer. Y ahora Pablo va a ir más profundamente, a entender y atacar cuál es la raíz de los problemas, de estas divisiones, de todos los problemas que hemos mencionado anteriormente.
Y Él va a ir y lo que quiere, la evidencia que quiere hacer es que la raíz de esos problemas es la falta de amor. Con amor, hermanos, muchos de nuestros problemas pudieran estar resueltos. Dios ha dado dones para su iglesia, no para nuestra propia edificación, los ha dado para su servicio. Y bueno, el mensaje de hoy, hermanos, los he dividido en 3 puntos. La superioridad del amor, la personificación y excelencia del amor y la permanencia del amor. El primer punto, hermanos, la superioridad del amor. Y antes de entrar al del versículo 1 al 3, ahí en sus Biblias, vean el versículo 31 del capítulo 12. 12:31 dice: pero desean ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Recordemos que Pablo primeramente recibió noticias de los corintios y una carta de ellos, y en esa carta ellos tenían dudas. Sus dudas eran como los problemas que hemos mencionado. Tenían dudas acerca de cómo usar los dones, cómo hacer cómo celebrar la cena del Señor. Tenían dudas acerca de los ministerios. Y Pablo usa todo el capítulo 12 para estar hablando y exhortándoles cómo hacer lo correcto. Pero ahorita en el capítulo 13 es como si Pablo dijera: ustedes, corintios, tienen dudas acerca de los dones. Bien, excelente. Pero déjame mostrarte más profundamente el origen de tus problemas, que es que si tienes dudas, por ejemplo, acerca de los dones, tú estás pensando en cómo usar tus dones para tu beneficio, pero no para el beneficio de tu compañero cristiano. Entonces, una de las cosas que aborda es: el amor supera los dones. El amor está sobre los dones. Y ustedes, corintios, no viven en amor. Y quisiera comentar eso, hermanos, que antes de yo poder estar aquí hablando de estos versículos, claro que cada vez que estaba estudiando esto era un examen primeramente para mi vida, para preguntarme una y otra cosa, si lo que estoy haciendo es por amor, con amor. Y una de las preguntas a lo largo de este estudio era que pegaba en mi cabeza es: si el deseo de prepararte más en conocer las Escrituras es para servir a tus hermanos o es solo por crecer tu conocimiento. ¿Cuál es tu deseo realmente? Y este capítulo 13, Pablo es como una fotografía, hermanos, de decir: esto es y esto no es el amor. Y corintios, ustedes reflejan completamente lo que no es el amor. Hacen cosas, pero hacen cosas que no deben y dejan de hacer en realidad lo que es el amor. Vamos al versículo 1, hermanos. Versículo 1. Dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí en esos 3 versículos, ustedes van a ver una condicionante: sí. Y aquí Pablo usa una figura retórica que es interesante, que la usará para exagerar los hechos con el fin de proyectar una idea principal. Aquí dice, pareciera cuando vemos este versículo: vamos a hablar de las lenguas, ¿no? Bueno, también lenguas, la palabra lenguas en otras versiones y también se puede traducir como idiomas. En el primer siglo se observó en el día de Pentecostés un don que era el poder hablar en otro idioma en lo que los demás te pudieran escuchar, comprender, o por lo menos había un intérprete. Y Pablo quiere exagerar algo. Si yo hablara en lenguas humanas, incluso si pudiera hablar como los ángeles, si pudieras comunicarte con los ángeles incluso, pero no tienes amor, lo único que harías es hacer ruido, o un ruido sin sentido. Y aquí es una pregunta, hermanos, también
para estar reflexionando. Cuando tú oras por alguien o agradeces a algún hermano, ¿son palabras profundas con amor o solamente cumpliste por hacerlo? Versículo 2. Y si tuviere el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo está queriendo ir poco a poco, cortando capa por capa, dando evidencia tras evidencia acerca de lo que es el amor. Al pasar, hermanos, por estos versículos es inevitable ver esa palabra, todo conocimiento. Y hay una iglesia, si ustedes recuerdan, hay una iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo reprende en Apocalipsis, ¿verdad? Una iglesia que es la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor, ¿recuerdan? Y vamos ahí, Apocalipsis 2:4, dice, ahí pongo estos rectángulos, ¿verdad? Para que por lo menos pongan su mirada en algo de ahí, de lo que voy a hablar un poquito más. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Recuerdo en algún momento haber escuchado una explicación de este texto y decía este hermano, esto es algo como si nuestra esposa nos dijera, esposo, te prepararé tu comida cada mañana. Te acompañaré a la escuela a dejar a nuestros hijos cada mañana. Estaré a tu lado, dormiré a tu lado, pero solo una cosa, solo una pequeña cosa, ya no te amo. Qué terrible sería eso, ¿verdad? Y es posible entonces hacer obras cristianas, hacer obras por el bien de los demás y a pesar de eso no tener amor. Pablo seguirá dando una evidencia más en este primer punto de la superioridad del amor sobre cualquier servicio. Y dice el versículo 3, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada me aprovecha. O de nada me sirve. La iglesia de Corintios podía tomar acciones, hacer una cosa, hacer otra cosa. Pero podría pasar como la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que notaba por ahí, era una iglesia que hacía obras, que era una iglesia perseverante, incluso que era una iglesia que había sufrido por el nombre del Señor, pero no había amor. Por ello Pablo exagera el punto y dice, si incluso entregaras tu cuerpo para ser quemado por el bien de alguien más, pero no tienes amor, de nada aprovecha. Entonces, esto sería qué es y qué no es el amor. ¿Cómo es evidente el amor en una persona? ¿Cómo se da evidente? Por ello pasaremos al punto número 2, la personificación y la excelencia del amor. Versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Nuevamente, la iglesia de Corinto, esa iglesia estaba reflejando completamente lo contrario de lo que era el amor. Divididos, con problemas, orgullosos, arrogantes, y pudiéramos hacer una predicación, me comentaba el pastor cuando que se pudiera hacer una predicación por frase, ¿verdad? Pero ahorita solamente será un panorama general de lo que es el amor. Y Pablo personifica el amor, es decir, le da ciertos atributos como si fuera una persona. El amor es, el amor no es. Y esto nos puede ayudar a comprender un poquito más qué es el amor.
Y estas son más evidencias para que los miembros de la iglesia de Corinto vieran que ellos con sus actitudes, con los problemas que estaban teniendo, no reflejaban al amor, reflejaban completamente lo opuesto al amor. Así como nosotros cuando estábamos perdidos por ese camino incorrecto y alguien llegó y nos puso en lo correcto, es lo que Pablo está haciendo. También dice el amor no se porta indecorosamente, versículo 5, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No está buscando lo suyo. El amor no busca su propio beneficio. También dice, no toma en cuenta el mal recibido. Es decir, que no lleva un registro de las ofensas recibidas por otras personas. Es decir, hermanos, y piensa en esto. No sé si haga sentido en su mente, pero con el amor podemos perdonar las faltas de otras personas. Por más Versículo 6, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Y este versículo realmente es muy contrastante con nuestros tiempos, hermanos, porque si pudiéramos hablar de una persona, como lo que mencionamos anteriormente, es una persona que es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Pareciéramos que estamos hablando de una persona débil. Sin embargo, como dicen estos versículos, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Hermanos, para que esto sea una realidad en nuestras vidas se requiere de valentía. Se requiere amor para ir en contra de la corriente de este mundo y demandar la injusticia. No quedarse callado ante la injusticia. Seguimos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, versículo 7, todo lo sufre. Con el amor, hermanos, no podremos darnos por vencidos, todo lo cree, no pierdes la fe, todo lo espera, tiene siempre esperanza firme, todo lo soporta, no podremos mantenernos de pie, nos podremos mantener de pie con la ayuda de Dios. Y es tiempo, hermanos, de hablar un poco de la más grande muestra de amor que obtenemos en las Escrituras, y es Cristo cuando da su vida por su iglesia. Por ello, hermanos, no debería de haber espacio para la arrogancia, porque ha sido por Cristo, completamente por su gracia, por quien podemos estar aquí, por quien podemos ser salvos, únicamente por Cristo. Porque en los Corintios y nosotros podemos amar a Dios porque Él nos ha amado a nosotros. Primera de Juan 4, 9 al 11 dice, en eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hasta aquí, hermanos, si tan solo pudiéramos poner en prioridad el asunto del amor con nuestros hermanos, amarlos correctamente, muchos de los problemas que tenemos serían solucionados. Y esta iglesia estaba distraída realmente con asuntos muy insignificantes. Problemas de estatus, problemas de conocimiento, del uso de los dones. En vez de poner su atención en las cosas mejores, en lo permanente, en lo que no es pasajero. Con ello, hermanos, pasaremos al último punto. La permanencia del amor. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Uy, esta fue con la parte que más he batallado, hermanos, de poder entender por lo menos superficialmente. Corintios, por todo, es como si Pablo le dijera: Corintios, por todo aquello que te estás jactando, todo eso se terminará algún día, pero el amor nunca deja de ser. Esa es una característica importante del amor, hermanos, que el amor es permanente. No se ama y se deja de amar. Eso no pasa con el amor. Eso no es amor. En otras palabras, el amor no se extingue, no se gasta. Las profecías y los conocimientos serán hechos a un lado con la venida del Señor. Pablo dice en el versículo 9, y él comienza a hablar en segunda persona. En parte conocemos, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, Pablo, aún él consideraba que su conocimiento era incompleto, en parte. Versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto, y esto es una referencia clara acerca de que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, entonces comprenderemos que nuestro conocimiento actual, aunque es verdadero, es incompleto. Hermanos, si esto lo consideramos, el amor llegará a ser más valioso que cualquier don. Los dones servirán al propósito de Dios y se acabará su provecho y su uso cuando el Señor venga. En contraste a eso, el amor durará para siempre. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser grande, a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y ahora Pablo lo que va a hacer es contrastar un hombre maduro con un niño. Y esto nos habla que los corintios podrían presumir que aquello que podían presumir en el día de Cristo sería comparado con nada, con algo limitado, con un conocimiento limitado, así como la de un niño. Pablo recuerda su niñez y es algo que deberíamos hacer todos nosotros, tenerlo presente. Si lo olvidamos es cuando comenzamos a ser orgullosos, arrogantes. Nosotros lo podemos ver en los niños, ¿verdad? Como hay un pleito ahí insignificante y al ratito o se golpearon, se cayeron juntos y al ratito ahí está, otra vez, ¿verdad? Sin embargo, los hombres mayores, ¿verdad? O las personas con mayor madurez, se supone que así es, por temas insignificantes puede haber divisiones o separación. Versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Para poder entender un poquito o comprender esta lección, esta frase, tenemos que hacer un lado los espejos actuales. Los espejos actualmente, pues uno lo ve y se refleja exactamente lo que quieres ver. Lo vemos en nuestros carros, en nuestros espejos. Pero en los tiempos de Pablo, los espejos eran solamente un metal pulido y había diferentes calidades. Es decir, daban un reflejo confuso, borroso, porque hay gran diferencia entre ver un objeto a través de otro que es oscuro a poderlo tener y poder apreciarlo directamente. Pablo dice, lo que se ve y conozco ahora veladamente en el retorno de Cristo se verá claramente. Nuevamente él dice que su conocimiento es en parte, ahora conozco en parte. Es un conocimiento que es limitado, parcial. Aún así, hermanos, por eso nuevamente no hay cabida a la arrogancia. Aún con el cristiano más maduro, Pablo lo consideraría como un hombre de pensamiento limitado. Pablo no era inmaduro en cuanto a conocimiento, podríamos decir, sin embargo, él afirma que lo que ve ahora lo ve a oscuras. Él está enseñando a los corintios a que no se pueden
enorgullecer por las cosas terrenales, y esto es de mucho cuidado, lo hemos estado viendo a través de la carta. Cuidado, hermanos, cuidado con inflarnos por el conocimiento. Y por ahí vi una nota de una predicación de Spurgeon, la cual tituló Ahora y Entonces, y dice que el amor tiene un rival poderoso, y lo identificó bastante bien. El rival poderoso del amor es el conocimiento. Dice, el conocimiento solía llevarse los premios. Con toda certeza Pablo detectaba que en la iglesia de los Corintios había muchos celos, a los que daba pie a las habilidades superiores de quienes podían hablar en idiomas extranjeros o profetizar o predicar bien. Con el pastor Carlos vimos en 1 Corintios 8:1b, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El orgullo es desastroso, hermanos. Es desastroso. Versículo 13, último versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De algún modo, la fe, cuando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se cumpla, será sustituido porque le veremos cara a cara, porque estaremos con nuestro Señor. La esperanza será sustituida porque el gozo de nuestra esperanza de que algún día estaremos con nuestro Señor, ese gozo será realizado cuando estemos con Él. Por el cual el amor será permanente y es el mayor de estos tres. Para comenzar a concluir, hermanos, ¿usted cree que existen formas falsas del amor? ¿Existen formas falsas del amor? Sí, vamos a ver ahí algunas, como es un simple sentimiento de amor o de buenas intenciones. No es amor. En Santiago 2:15, no lo busque, creo que no lo puse, pero Santiago 2:15, 16 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? El verdadero amor no es nada más que sentirse de cierta manera, es actuar amorosamente. También otra forma falsa del amor es el mero activismo. Esto es muy importante. Aunque el amor nos llevará a hacer acciones concretas, no podemos confundir la acción con amor. Esto lo vemos claramente en el versículo 3, ¿verdad? Lo hemos visto cuando pasamos por ahí. Si diera todos mis bienes y entregara mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. Sin embargo, una persona amorosa hace estas cosas, pero solo por hacerlo no lo convierte en una persona amorosa, así como la iglesia de Éfeso, que hacía, pero no tenía amor. Incluso, hermanos, tener una doctrina correcta no nos hace una persona o una iglesia amorosa. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría conocer lo correcto, pero no llevarlo a la práctica. De nada nos serviría. El amor significa, hermanos, entonces, ver a los otros, ver a nuestros hermanos, como Dios los ve a través de la cruz, no como pretendamos o no como pretendemos que sean. Es realidad, hermanos, hay mucho egoísmo muchas veces. El amor no solo reacciona a situaciones, el que ama busca intencionalmente la manera de expresarse. El amor no busca lo suyo. ¿Cuál es nuestro deseo, hermanos? ¿Cuál es o debería de ser nuestro deseo en cualquier servicio? En la alabanza, en la limpieza, en la comida, en ir a Santiago, en la predicación. ¿Cuál? Es que Dios sea glorificado, no nosotros. Si no, estuviéramos buscando una gloria que es vana. La prueba, hermanos, de ser un siervo de Cristo se encuentra en el amor que le tienen tanto a Él como a los hermanos. Debemos cultivar este amor. El amor es paciente, amable, humilde, perdona. El amor supera todos los dones espirituales. Solo el amor permanecerá después del regreso de Cristo y continuará ejerciéndose por toda la eternidad. Y hermanos, es
muchas veces pienso cuando hemos cerrado un tema, en que no nos podemos ir solamente con los indicativos, ¿verdad? Sino necesitamos ver qué podemos hacer, y para esto nos sirven las aplicaciones. Y he puesto unas cuantas, hermanos, para que por lo menos pueda llevarse esto. Una de las aplicaciones podría ser el mostrar el amor a las personas que consideras incluso difíciles de amar. Mateo 5, 43, 44, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Hermanos, espero que no tengan enemigos, ¿verdad? No, qué feo sería, pero si es que lo hay, esa es una oportunidad para demostrar amor, para demostrar amor. Incluso muchas veces podemos concentrarnos en ciertas personas en la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos todos aquí, entonces puede acercarse a otras personas también que no conocen y mostrarle amor. No porque sea difícil de amar, ¿verdad? Pero puede hacerlo, ¿sí? Podemos actuar también en amor en simples o en grandes cosas. Sin embargo, también el amor tiene que ver con pequeños asuntos de la vida diaria, hermanos, con pequeñas cosas, con pequeños gestos con su familia, con las personas que te rodean. No es suficiente, lo hemos visto, hermanos, no es suficiente. Para los que somos hijos, no es suficiente saber que nuestros padres nos aman, ¿verdad? Para los que tenemos esposa o los que tienen, ustedes hermanas que tienen a su esposo, no es suficiente el que él sepa que usted lo ama. Tiene que demostrarlo, tiene que demostrarlo. Es decir, si amas verdaderamente, demuéstralo de una y otra manera, demuéstralo. Sé que a veces uno puede llegar cansado o cosas así a tu casa, pero no, hermanos, demuestra que amas a tu familia. Con tus compañeros de tu trabajo, pasas 9, 10 horas al día con ellos, 10 por 5, 10 por hasta a veces hasta 60, 50 y tantas horas ahí con ellos. Bueno, puedes demostrar y puedes mostrar amor. Debemos amar en términos en los cuales Dios describe el amor, un amor que no busca lo suyo. Y este ejemplo, este sublime ejemplo lo vemos en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Identifica, hermano, y ejerce tus dones espirituales en beneficio de los demás, haciéndolo en amor. Otra cosa, hermanos, antes de señalar la falta de amor, porque ahorita podremos voltear a ver a nuestra esposa, ve lo que está diciendo, hermano. O la esposa a nuestro hermano, ¿verdad? Ve lo que está diciendo. Tienes que demostrarme el amor. Bueno, perderíamos completamente el sentido de estos versículos. Esto es algo personal. Es un llamado para todos. Si antes de señalarla a otra persona, analiza primero si tú estás amando con el amor que Dios te ha enseñado, que Dios te ha mostrado. Y por último, hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios. Y es interesante esto, lo quisiera cerrar muy concretamente, todos los verbos que vimos, lo que el amor es. Vemos ciertos verbos, pero todos los verbos no están escritos como si fuera una orden, de manera imperativa. Todos están escritos de manera indicativa, es decir, esto nos ayuda a comprender que amar es parte íntegra del carácter de un cristiano. Es parte íntegra. Entonces, si realmente no puedes perdonar a alguien, si realmente ves que es muy complicado y no hay manera de mostrarle amor a esa persona, ve más profundamente. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios.
Y hay una pequeña historia de una hermana, Corrie. Fue una prisionera en estos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. A ella la meten a este campo de concentración con sus 2 hermanas, con su hermano, con su padre. Cuando los meten, su padre muere a los 10 días. 2 de sus hermanos pueden salir rápidamente, pero ella y una de sus hermanas, Betsy, quedaron un buen tiempo en este campo de concentración. Betsy muere, no nos dice bien, pero al parecer algo muy, muy horrible, pero muere en este lugar. Ellos cuando los metieron a este campo de concentración es porque ayudaban en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial a los judíos. Ellos refugiaban judíos en su casa. Entonces, cuando esta hermana sale y cuando cesa lo que es la Segunda Guerra, a Corrie la invitan a Múnich y ella empieza a dar su testimonio en frente de las personas, da su testimonio. Y cuando termina, la gente quedó muy conmovida. Entonces hicieron una fila para poder saludarla y lo que había pasado. Pero cuando ella estaba en la fila, se da cuenta que allí, dentro de esta fila, había uno de los guardias. Había uno de los guardias que había sido alguien terrible. Y él se va acercando para poder saludar a esta hermana. Y le dice, este guardia, me ha gustado mucho su mensaje. Es maravilloso saber cómo lo dice usted. Todos nuestros pecados ahora están en el fondo del mar. Porque ella acababa de hablar del perdón. En vez de estrecharle la mano al hombre, que el hombre tenía su mano extendida, ella empezó a buscar en su bolsa. Realmente no quería agarrar esa mano. Entonces el guardia le comienza a decir, pero me convertí. Más tarde me convertí. Sé que Dios ha perdonado todas las crueldades que cometí, pero me gustaría escuchar lo mismo de sus labios. Extendió la mano de nuevo y le dice, ¿me perdona? Corrie se queda inmóvil. Ella no sentía capaz de perdonar a este hombre. Podía pensar en Betsy, su hermana, pasando desnuda enfrente de este hombre después de haber sido humillada. ¿De qué serviría perdonarlo? No traería de nuevo a vida a su hermana. Sin embargo, ella sabía que no tenía opción, porque el mensaje de Dios es claro. El perdón tiene una condición, que nosotros perdonemos a los que también, así como Él nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. De hecho, acababa de hablar de la necesidad de perdón. Entonces aquí estaba esta hermana con el puño en el corazón, en su mano, paralizada, hasta que pensó que el perdón no es una emoción. Y pensó esto del amor. El amor es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente como yo me sienta. Oró en silencio y dice, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Entonces dice, yo sí puedo extender la mano, pero tú te encargarás del sentimiento. Así que rígidamente y mecánicamente toma su mano. Y en ese mismo momento dice que empezó a notar un cosquilleo en su hombro, se extendió por todo su brazo, saltó, apretó su mano y entonces sintió la calidez sanadora que se extendía por todo su ser. Comienza a llorar y grita, te perdono, hermano, te perdono con todo mi corazón. Más tarde escribe que se tomaron de la mano por un largo tiempo, la antigua prisionera y el antiguo guardia. Nunca he conocido, dice la hermana, nunca he conocido el amor de Dios en una forma tan intensa como entonces. Podemos asumir, después de esta enseñanza, podemos asumir que tenemos que sentir algo antes que podamos hacerlo. Pensamos que las acciones de amor deben ir precedidas por emociones. Aunque es verdad que nuestras emociones influencian nuestras acciones, también nuestras acciones van a influenciar nuestras emociones. No tenemos que esperar sentados a que lleguen sentimientos de amor por un hermano.
hemos de hacer algo con amor por ellos y los sentimientos vendrán después. El amor cristiano es también una decisión y a menudo eso significa amar aunque no lo deseamos. Por ello, mis hermanos, la exhortación final es amar a nuestro prójimo. Eso nos permitirá servir de la manera que a Dios agrada. El amor es permanente, no se extingue y lo ejerceremos por siempre, por siempre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias por la bendición que es que podamos estar aquí, Dios. Y este ejemplo final que podemos ver de esa hermana, pues sabemos, no solamente se conoce las faltas o las aflicciones que han podido cometer otras personas hacia nuestros hermanos, Señor, pero ayúdenos a perdonar en base a que usted nos ha amado y nos ha perdonado, aun cuando nosotros éramos, dice su palabra, pecadores. Cristo dio su vida por nosotros. Qué amor tan único, el cual no busca, el cual podemos ver, Señor, que usted es glorioso, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a mostrar amor. Ayude a cada uno de nosotros a mostrar el amor en base a su perspectiva de lo que es el amor. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendiga a mis hermanos y que pueda ser una linda semana, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que pasen una bonita semana.